Se está grabando. Ahí está. Voy a apagar mi cámara para evitar problemas de inestabilidad en la red y voy a empezar a compartir mi pantalla, ¿vale? Ok. Entonces, la clase pasada lo que vimos o en lo que nos quedamos fue la caracterización de los elementos que ocupamos para poder realizar modelado de sistemas físicos. Vimos que existían dos tipos de variables, variables de esfuerzo y variables de flujo, y vimos cómo se caracterizan en cada uno de los sistemas con los que estamos trabajando, ¿vale? Es decir, en los sistemas eléctricos, cuáles son los elementos que almacenan flujo y cuáles almacenan esfuerzo. En sistemas mecánicos y mecánicos relacionales, cuáles son los elementos que almacenan flujo y almacenan esfuerzo. Adicionalmente, lo que vimos fueron los disipadores y cómo se definen directamente los disipadores y cómo podemos encontrarlos en cada uno de los sistemas con los que estamos trabajando, que son estos tres: sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y sistemas mecánicos rotacionales. Una vez que queda claro todo este contexto, lo que hace falta es emplear una metodología para poder hacer modelado, ¿ok? Para esto, una vez que tenemos caracterizada la física de cada uno de los elementos, lo que tenemos que hacer es averiguar, o tenemos que de alguna forma establecer cómo es que cada uno de estos elementos se interconectan e interaccionan entre sí cuando hablamos de un sistema físico, ¿vale? En este caso tenemos dos tipos de restricciones y cada una de esas restricciones depende directamente con el tipo de variable que queremos trabajar. Tenemos restricciones de compatibilidad y tenemos restricciones de continuidad, ¿ok? ¿Cuáles son las restricciones de compatibilidad? En este caso nos dicen que las restricciones de compatibilidad, las restricciones de compatibilidad están caracterizadas de esta forma. Me está diciendo que los esfuerzos los podemos obtener dentro de un sistema como la suma de todos los esfuerzos de cada uno de los sistemas. Y el flujo lo podemos obtener de la misma forma, es decir, el flujo es el mismo para todo el sistema. Lo podemos obtener de la misma forma para cada uno de los elementos. ¿Cuál sería una clase de ejemplo o un ejemplo de estas restricciones de compatibilidad? La ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ok? Si nosotros partimos de que tenemos este circuito eléctrico, por ejemplo, tengo una fuente de voltaje, tengo una resistencia, tengo una inductancia, vamos a poner, y tengo una capacitancia por acá. Si partimos de que tengo este sistema físico y a este sistema físico lo tengo que modelar matemáticamente, necesito primero plantear cada una de las ecuaciones para cada elemento. Es decir, ¿qué ley física interviene en el comportamiento de la resistencia? ¿Qué ley física interviene en el comportamiento de la inductancia? ¿Y qué ley física interviene en el comportamiento de la capacitancia? Para esto necesitamos entender cuáles son almacenadores de energía y cuáles son disipadores. En este caso, tanto el inductor como el capacitor son almacenadores de energía y el resistor en este caso es un disipador. Teniendo esto claro, nosotros podemos empezar suponiendo el orden del sistema. En este caso, como tenemos dos elementos que almacenan energía, el orden del sistema que voy a obtener va a ser un sistema de segundo orden. Porque acuérdense que cada vez que aparece un almacenador de energía en la estructura de un sistema, yo voy a poder aumentarle un orden al sistema, ¿ok? En este caso tenemos que tener cuidado con esta conclusión, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si yo en este sistema o yo a este sistema le conecto un capacitor? Entonces, bajo el razonamiento que acabo de comentarles, tenemos un almacenador de energía que es el inductor, otro almacenador de energía que es la capacitancia y otro almacenador de energía que es esta capacitancia. Entonces tendríamos tres almacenadores de energía. Bajo esta conclusión o esta suposición que acabamos de mencionar, podemos decir que este sistema es un sistema de tercer orden, ¿vale? Pero aquí estamos cayendo en un error. ¿En qué error? En que este elemento y este elemento tienen exactamente las mismas características de almacenamiento. Y dada la conexión, yo puedo caracterizar a la conexión de esos dos capacitores que se encuentran conectados en paralelo como un solo capacitor
en donde la capacitancia total va a ser igual a la suma del capacitor 1 más la suma del capacitor 2. Aquí voy a tener yo capacitor 1 y aquí voy a tener yo capacitor 2. ¿Ok? Entonces tengo una capacitancia total en donde este es el efecto que voy a poder yo describir en este sistema físico a través de un modelado matemático. ¿Ok? No es que yo tenga dos almacenadores de energía. Tengo un solo almacenador de energía en donde el efecto lo puedo englobar todo completito en esta expresión. ¿Ok? Y esto simplemente no es nada más porque sí, ¿ok? Sino, ¿qué caracterizamos de este? Si yo tengo que este es el capacitor 1, C1, y este es el capacitor 2, yo tengo que el voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje, perdón, al voltaje del capacitor 2, ¿vale? Y entonces, como estos dos voltajes se encuentran directamente unidos, yo puedo establecer una ecuación diferencial asociada a la corriente en donde esta ecuación diferencial va a ser la suma de estos dos voltajes, ¿ok? Entonces voy a tener una ecuación diferencial que va a ser de orden 1 para estos dos capacitores, en donde se van a ver o van a tener interacción estos dos voltajes, ¿vale? Entonces nada más en eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nos quedamos simplemente con esta primera parte de que el número de avanzadores de energía es igual al orden del sistema. Y sí, no es una mentira, la verdad es que es una conclusión que es cierta, pero tenemos que considerar la interconexión para poder definir de manera clara cuál sería el orden del sistema en realidad. ¿Ok? Con base en esto que acabamos de platicar. ¿Vale? Ok, entonces, regresando a las restricciones de compatibilidad, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un sistema expresado a través de ese esquema, lo que yo puedo expresar es que aquí tengo un voltaje en la resistencia, aquí tengo un voltaje en la inductancia y aquí tengo un voltaje en la capacitancia. Yo sé, bueno, aquí tengo un voltaje de la fuente. Yo sé que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia. ¿Ok? Yo sé que el voltaje de la fuente tiene que ser o se va a dividir entre todos los elementos que yo tenga en el circuito. ¿Ok? En este caso, yo puedo expresar esto a través de la siguiente ecuación. E es igual a la variable de esfuerzo en la resistencia más la variable de esfuerzo en la inductancia más la variable de esfuerzo en la capacitancia. Y aquí yo tengo exactamente la misma condición de la restricción de compatibilidad que acabamos de mencionar, ¿vale? La segunda ecuación, que también es parte de las restricciones de compatibilidad, me dice que los flujos en cada uno de los elementos del sistema son el mismo. Entonces, pensando en este circuito, yo lo que tengo es una resistencia una corriente que va en este sentido que voy a llamar I1, ¿ok? En este caso, esta corriente I1 también, vamos a llamarle IF mejor. Esta corriente IF también es provista por la fuente. Entonces, yo sé que IF en este caso va a ser igual a la corriente que circula a través de la resistencia, perdón, a la corriente que circula en la inductancia, y esto es igual a la corriente que circula en la capacitancia. Es decir, para un sistema eléctrico representado a través de esta estructura, yo puedo obtener el modelo matemático a través de las restricciones de compatibilidad, en donde me dice que el esfuerzo total del sistema es igual a la suma de los esfuerzos en cada uno de los elementos, y el flujo es el mismo en todos los elementos, ¿ok? Prácticamente estamos definiendo o estamos redefiniendo la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, a este tipo de restricciones se le conocen como restricciones de compatibilidad, ¿vale? Tenemos otro tipo de restricciones. ¿Puedo borrar esto? ¿Lo puedo eliminar? Sí. Ok, entonces se va. Y el otro tipo de restricciones que tengo son las restricciones de continuidad. En este caso también podemos partir de la suposición que estamos trabajando con un circuito eléctrico. Voy a tener ahora yo una fuente, pero ahora va a ser una fuente de corriente, en donde esa fuente de corriente lo voy a conectar, por ejemplo, a una resistencia, voy a conectar esto a una capacitancia y esto a una inductancia, ¿ok? ¿Cuántos elementos que almacenan energía tengo en este circuito?
Uno, ¿Uno? ¿Cuál? el capacitor, ¿no? ¿Ok? ¿Y el Y el inductor? inductor serían 2. En este caso tenemos dos, ¿vale? Tenemos el capacitor que almacena energía y el inductor que también almacena energía. Tenemos dos elementos que almacenan energía, por lo tanto, el modelo matemático que obtengamos de este circuito va a ser un modelo de segundo orden, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre este circuito y el circuito anterior? La forma en cómo se encuentran interconectados todos los elementos, ¿ok? En el anterior, todos los elementos se encontraban interconectados en serie y en este todos los elementos se encuentran interconectados en paralelo. El hecho o la base o la consecuencia de que nosotros cambiemos la interconexión de los elementos va a cambiar directamente las restricciones que empleamos para poder caracterizar matemáticamente a los modelos de cada uno de los sistemas. En este caso, cuando tenemos elementos conectados en paralelo, vamos a tener restricciones de continuidad y cuando tenemos elementos conectados en serie, vamos a tener condiciones de restricciones, perdón, de compatibilidad. ¿Ok? En este caso, ¿cómo defino esto? Bueno, yo sé que de aquí una corriente circula para acá, que vamos a ponerle IF. Aquí voy a tener yo una corriente 1. Aquí voy a tener yo una corriente 2. Y aquí voy a tener yo una corriente 3. ¿Ok? En donde IF, la corriente de la fuente, es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, yo puedo caracterizar a la corriente total de este sistema a través de esta ecuación. ¿Qué sucede con el voltaje de cada uno de los elementos? Yo sé que esta fuente de corriente tiene un voltaje asociado. Vamos a ponerle BF. Este voltaje BF es el mismo para la resistencia, BR es el mismo para la capacitancia BC y es el mismo para la inductancia BL. Es decir, BF es igual a BR y este es igual a BC y este es igual a BL, ¿ok? Y entonces tengo estas restricciones. En este sistema, cuando tenemos restricciones de continuidad, todos los esfuerzos van a ser los mismos en todos los elementos del sistema. El esfuerzo de la fuente es el mismo que el esfuerzo de la resistencia, es el mismo que el esfuerzo de la capacitancia y es el mismo que el esfuerzo de la inductancia. Todos los esfuerzos son los mismos. ¿Y qué sucede con los flujos? En este caso, con las corrientes. El flujo, la corriente de la fuente, es igual a la suma de las corrientes en cada uno de los elementos. Por lo tanto, el flujo en todo el circuito va a ser igual a la suma de los flujos en cada uno de los elementos. Y con estos dos tipos de restricciones, restricciones de continuidad y restricciones de compatibilidad, nosotros podemos encontrar los modelos matemáticos de cualquier sistema físico. ¿Ok? ¿Qué es lo que falta en el proceso de modelado? Falta sustituir en estas restricciones, las características físicas de cada uno de los elementos. Es decir, ¿cuánto vale la corriente de I1? ¿Cuánto vale la corriente de I2? ¿Cuánto vale la corriente de I3? Etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí viene una metodología de modelado. Modelar sistemas físicos es como si tuviéramos una receta de cocina. Tenemos que seguir ciertos pasos para poder llegar a un modelo matemático que sea el adecuado que nosotros buscamos. ¿Quiere decir que este proceso que les voy a mostrar es el único proceso que existe para poder obtener modelos matemáticos? Pues no, hay más modelos, hay más métodos para poder obtener modelo matemático. Seguramente en teoría, no sé, eso ya está, eso estaría a discusión de ustedes si es que así lo desean, pero seguramente en teoría ustedes van a ver una metodología de modelado diferente, con un enfoque diferente, ¿ok? Pero al final de cuentas tenemos que llegar exactamente al mismo modelo matemático. No importa cuál sea el proceso de modelado que nosotros vamos a seguir, siempre vamos a llegar al mismo modelo matemático sin importar cuál sea la metodología más que metodología, perdón, cuál sea el proceso de modelado que sigamos. Y aquí en la práctica nos proponen esta metodología.
tenemos que identificar primero los elementos del sistema, es decir, cuáles son los almacenadores, cuáles son los disipadores y cuáles son las fuentes. Después, establecer las leyes de constitución, es decir, cómo se relacionan para cada uno de los elementos las variables de flujo y las variables de esfuerzo. Después, identificar el tipo de restricción de acuerdo a la interconexión del sistema, ¿ok? Aquí podemos hacer esto desde dos perspectivas. Podemos ver el sistema y con base en el análisis que veamos del sistema con el que estamos trabajando, podemos plantear las restricciones, podemos decir qué restricciones tiene cada uno de los sistemas con los que estamos trabajando. Y la otra es directamente desde una ecuación diferencial, yo al saber cómo se caracterizan las restricciones de compatibilidad y cómo se caracterizan las restricciones de continuidad, puedo establecer qué tipo de condiciones rigen al modelo matemático con el que estoy trabajando, si es que yo no conozco la estructura del sistema. Nada más me dan el modelo matemático, me dicen que cierto sistema está representado a través del modelo matemático fulanito, que es el que estoy analizando, pero no conozco cómo se encuentran interconectados los sistemas. Lo que puedo hacer es intuir o deducir a través del modelo matemático qué tipo de restricción tiene. Si restricciones de compatibilidad o restricciones de continuidad. Se plantean las restricciones físicas en función de la característica del sistema. Si estamos hablando de, por ejemplo, sistemas eléctricos, estaríamos diciendo que estas restricciones son las leyes de voltajes y corrientes de Kirchhoff. Si estamos hablando de sistemas mecánicos rotacionales, estamos diciendo que la mecánica clásica, la mecánica de Newton, la suma de fuerzas, son las restricciones que rigen a este tipo de sistemas, ¿vale? Y lo último que se hace es sustituir las restricciones que obtuvimos, cada una de las leyes de constitución para cada uno de los elementos, ¿ok? Este sería el proceso de modelado que nos proponen a nosotros en la práctica. ¿De qué podemos prescindir, por ejemplo, de este primer punto? ¿Ok? Directamente para la obtención del modelo matemático, a mí no me sirve caracterizar cuáles son los almacenadores de flujo y cuáles son los almacenadores de esfuerzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo voy a plantear directamente las leyes de constitución. Entonces, como yo voy a plantear las leyes de constitución, pues en realidad no necesito establecer de qué tipo de almacenador estoy, o qué tipo de almacenador, mejor dicho, estoy trabajando, ¿ok? Simplemente agarro la ley de constitución, veo la ley de constitución y ahí me voy a dar cuenta si almacena flujo, si almacena esfuerzo, si es un almacenador o es un disipador. ¿Está clara esta parte? Entonces, digamos que este primer punto lo puedo tachar y para fines de la práctica lo tenemos que considerar, pero por ejemplo, cuando ustedes estén resolviendo ejercicios, estén tratando de entender más esta cuestión de modelado, lo podemos omitir. Nos vamos directamente al punto número 2. Identificar las restricciones de compatibilidad y continuidad también es un punto que podemos nosotros tachar en nuestra lista. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos las restricciones para cada sistema, estamos identificando de manera indirecta cuáles restricciones tengo, si de compatibilidad o de continuidad. Entonces, el punto número 1 y el punto número 3, yo lo puedo tachar de mi receta de cocina y quedarme nada más con el punto 2, el 3 y el 4, que de manera general engloban el proceso que necesito para hacer un modelo matemático. A lo mejor dentro del proceso que a ustedes les enseñan para modelar, les meten otros 5 pasos intermedios. Eso ya depende de la persona que les enseña a modelar. En este caso, ¿en qué van a consistir esos pasos? Pues van a consistir en caracterizar dinámicamente cada uno de los elementos para poder incluirlos dentro del sistema con el que estoy trabajando. Acuérdense que bajo el enfoque que tenemos nosotros, estamos trabajando como si cada uno de los elementos de un sistema fuera por sí mismo un sistema. Entonces tengo un montón de sistemas interconectados y lo que yo puedo hacer es caracterizar cada dinámica de cada uno de estos subsistemas y después analizar cómo es que se comportarían de manera unida, ¿ok? Pero esto les digo que ya es una cuestión diferente en cuanto al proceso de modelado. ¿Qué otros pasos? Pasar esto del dominio del tiempo al dominio de la plaza.
¿Ok? Esa sería otra característica. Tengo todo el dominio del tiempo, quiero conocer cuál es la respuesta en frecuencia del sistema, pues paso todo el modelo matemático al dominio de Laplace. ¿Ok? Entonces, esta es la metodología de modelado. ¿Tienen alguna duda con respecto a las restricciones y a la metodología? ¿Todo claro hasta acá? Por el momento ninguna duda, profesor. Ok. Vale, entonces, la siguiente parte de la actividad, de la práctica, nosotros lo que tenemos que hacer, que será la actividad número 2, para el sistema mostrado en 41 vamos a obtener el diagrama de cuerpo libre, plantear las restricciones de continuidad, las restricciones de compatibilidad y sustituir esta relación, sustituir las relaciones de constitución, es decir, las leyes físicas que rigen a cada uno de los elementos en las restricciones que obtengamos, ¿vale? Entonces, el sistema 41 espérenme, es este, bueno, es este, ¿ok? La figura de la actividad 2, ok, sí, la figura de la actividad 2, aquí hay un error, déjenlo anoto en la, bueno, no, de acuerdo, para reportarlo con la división. La figura 41 es el spinner, ¿vale? Es este sistema que tenemos de aquel lado y es el que tenemos que analizar, ¿ok? Vale, pues, entonces, con base en lo que hace el spinner, ¿ustedes qué me dirían que es este sistema? ¿Qué tipo de sistema es con el que voy a trabajar? ¿Eléctrico, mecánico, mecánico rotacional, ninguno de los anteriores? Mecánico rotacional. Ok, es mecánico rotacional, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros agarramos el spinner, le pegamos y gira, ¿ok? Entonces podemos expresar el funcionamiento general del spinner a través de un modelo matemático que represente a un sistema mecánico rotacional. Nos piden que dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para ver qué es lo que me piden, me voy a regresar a las instrucciones, ¿ok? Ya sabemos qué es el spinner, ya sabemos más o menos cómo es que funciona. Vamos a regresarnos acá para aquí hacer esta parte de la práctica. Todos conocen el spinner, ¿verdad? ¿O hay alguien dentro del salón, dentro del grupo que no conozca qué es el spinner? Creo que no. No, creo que todos lo conocen, ¿no? Ok. Entonces, me están pidiendo que dibuje el diagrama de cuerpo libre del sistema. Acuérdense que el objetivo de dibujar el diagrama de cuerpo libre es situar toda la masa del sistema en una carga puntual, en una masa puntual, para que yo pueda hacer el análisis con respecto a ese punto y no con respecto a toda la forma del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es representar a toda la masa del spinner en este circulito, ¿ok? Ahí se está representando toda la masa del spinner. Tengo yo diferentes señales que intervienen en el desarrollo del sistema. Para empezar, necesito una señal de entrada. Entonces, déjenme ver si no hay mucho problema con esto. Esperen. Ok, sí. Voy a abrir tantito mi cámara, a ver si no se entrecorta bueno, la transmisión. Y vamos a hacer de cuenta que este frasquito que tiene líquido para limpiar lentes es el spinner. Entonces, yo voy a agarrar este frasquito y le voy a pegar, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, lo que hace es que gira, ¿vale? Entonces, tengo diferentes señales que intervienen en el proceso de este sistema. La primera señal es la señal de entrada. Es la señal con la que yo le estoy pegando al frasquito para que gire. Si quisiera ver el giro, agarro esta memoria que está más chiquita, le pego y está girando, ¿ok? Cada vez que le pego, gira. Ya dependiendo de qué es lo que yo quiera analizar, pues va a ser una señal constante de entrada o va a ser simplemente, por ejemplo, un impulso para que gire, ¿ok? Entonces, para empezar, lo que tenemos es una señal de entrada que la voy a pintar en esa dirección y le voy a poner la simbología de tau, ¿ok? ¿Qué otras señales o qué otras fuerzas sé, qué otros pares sé que intervienen en el spinner cuando yo analizo el comportamiento físico del sistema? Pues yo agarro a esta memoria, suponiendo que es un spinner, le pego, gira y se detiene. ¿Por qué se detiene? En este caso, la memoria que le está haciendo el spinner. ¿Por qué se detiene?
Porque tiene fricción. Porque existe una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción o este par de fricción es una fuerza que se opone a esta fuerza de entrada. Entonces, aquí voy a tener yo una fuerza que se opone a esta, que es un par asociado a una fricción. ¿Ok? Y es el único par que se opone a la fuerza de entrada. No, hay otro par que se opone. ¿Cuál es este par? El par asociado a la inercia, el par asociado a la fuerza. No es lo mismo que yo quiera mover este sistema, que quiera mover esta memoria, a que yo quiera mover, por ejemplo, este teléfono que tiene más masa, o a que yo quiera mover este frasquito, o a que yo quiera mover un elemento en donde vaya aumentando y vaya aumentando más la masa. Cada vez que se aumenta la masa, aumenta la capacidad que tiene el sistema de oponerse a un cambio de acuerdo a la fuerza que le estoy generando yo. Entonces, esa fuerza de oposición es una fuerza que se encuentra asociada a la masa, que cuando hablamos cuando hablamos de sistemas mecánicos rotacionales, la conocemos como componente inercial. Entonces, es un par de inercia que se opone a la fuerza de entrada. ¿Ok? Vale, entonces voy a detener otra vez el video para evitar problemas. Y ahí está. Este de aquí es mi diagrama de cuerpo libre, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Es un sistema mecánico rotacional. ¿Cuáles son las restricciones que caracterizan a los sistemas mecánicos? Aquí me están pidiendo restricciones de continuidad, pero antes de pasar a restricciones de continuidad y restricciones de compatibilidad, me gustaría que quedara claro esta parte. En sistemas mecánicos, tanto rotacionales como traslacionales, tenemos un conjunto de restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que rigen el comportamiento de un sistema mecánico? Las leyes de Newton. Las leyes de Newton específicamente, lo que se debe de cumplir es que la suma de todas las fuerzas que intervienen en el sistema tienen que ser igual a cero. ¿Ok? Esa es la condición o esa es la restricción principal que se tiene que cumplir. ¿Ok? Vale, pues entonces, ahora sí, una vez teniendo en claro que la restricción que se debe de cumplir para sistemas mecánicos es que la suma de las fuerzas, en este caso, la suma de todos los pares tiene que ser igual a cero. ¿Cuáles son las variables de esfuerzo? Ay, perdón, ¿cuáles son las variables de esfuerzo de este sistema? Lo pongo aquí, variables de esfuerzo. ¿Cuáles son las variables de esfuerzo de este sistema spinner? Los tres momentos. Ajá. ¿Todos Que están de son acuerdo? tau. Tenemos dos variables, ¿no? Variables de esfuerzo y variables de flujo, ¿ok? Me estás diciendo, no veo quién me está hablando, pero me estás diciendo que las variables de Martín, sí. esfuerzo es Serían tau, los tres momentos. tau B y tau J, ¿vale? Sí. ¿Y las variables de flujo? La masa. No, la masa es un parámetro del sistema. En este caso, la masa que tiene el sistema, la fricción que tiene el sistema son parámetros del sistema. Acuérdense que los parámetros no se definen a través de las variables de flujo y esfuerzo. Las variables de flujo y esfuerzo definen las señales físicas que intervienen dentro del sistema. Entonces, sí, digamos que un conjunto de variables físicas que intervienen dentro del desarrollo dinámico del sistema son los pares, el par de entrada, el par de fricción y el par de inercia. ¿Qué variables, qué otras variables podemos nosotros caracterizar en un sistema mecánico en general? Imaginémonos, voy a volver a prender la cámara, ¿ok? Imaginémonos que este corrector ahora va a ser el spinner, ¿vale? Nada más que no voy a trabajarlo o no voy a analizarlo como un sistema mecánico rotacional. Hagan de cuenta que este plano de referencia rotacional lo voy a agarrar, le voy a aplicar una transformación y me va a dar un plano traslacional, ¿ok? Una referencia traslacional ahora.
Entonces, imagínense que este corrector es el que representa al spinner, es la masa del spinner. Y mi mano va a ser el plano por donde se va a mover el spinner. Entonces, tengo mi mano aquí, bueno, tengo mi mano acá, tengo el spinner aquí, lo pongo, ¿vale? La representación traslacional de esos pares sería una fuerza de entrada, una fuerza de fricción y una fuerza de la masa. La fuerza de la masa es solita o es inherente a la masa del corrector. Entonces, digamos que la fuerza de la masa es la fuerza que va a poner el corrector a cambiar de dirección. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción que existe entre el plano, que es mi mano, y la superficie del corrector, que sí hay una fuerza de fricción, ¿ok? Y la señal de entrada va a ser la fuerza que voy a aplicar con este dedo. Entonces, le aplico una fuerza y se mueve, ¿ok? Le aplico la fuerza otra vez y se mueve. Yo sé que puedo caracterizar el comportamiento dinámico a través de la suma de fuerzas, pero ¿qué más variables puedo medir en este sistema? ¿Qué es lo que cambió de este punto que donde empecé, a este punto que fue donde terminé? ¿Qué fue lo que pasó Sí, de este? ¿Qué pasó? Posición. La posición, ¿ok? Entonces, como puedo modificar o puedo analizar posición, velocidad y aceleración, ¿vale? Entonces, estas variables, ¿de qué tipo son? ¿Variables de flujo o variables de esfuerzo? De flujo. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Alguien que tenga alguna duda o alguna pregunta? Yo no entendí muy bien qué era la posición o a qué se refería. ¿Cómo que queda la posición? O sea, con el spinner. Ah, el spinner está girando. Entonces, si tú pones, por ejemplo, de esta memoria, está sobre un eje. Si tú pones aquí un palillo y lo giras, está moviéndose n cantidad de grados. Entonces, estamos hablando de posición traslacional, pero en el caso de sistemas rotacionales, pues sería posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Son los grados que se mueve el spinner cada vez que está girando. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, en cuanto a variables de flujo y esfuerzo, ¿todos están de acuerdo en que estas son variables de flujo? ¿Cuál es la condición para una variable de flujo y cuál es la condición para una variable de esfuerzo? ¿Qué es lo que debe de cumplir la señal o la variable para poder ser catalogada, como una variable de flujo o una variable de esfuerzo? Una Sí. variable de esfuerzo necesita una referencia para poder ser medida. ¿Ok? ¿Y las de flujo? No necesitan. No necesitan. De las fuerzas y las posiciones, ¿cuáles necesitan una referencia para ser medidas? La posición. Las posiciones. Entonces, los pares, en este caso, van a ser variables de flujo, tau, tau b y tau j, y las variables de esfuerzo van a ser la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. ¿Ok? ¿Sí está claro para todos? Ok, voy a suponer que sí está claro. Me están pidiendo restricciones de continuidad. Si recordamos cómo eran las restricciones de continuidad, lo que yo tenía era, en este caso, es que los flujos, los flujos F era igual a F1 más F2 más F3 y los esfuerzos eran los mismos. E es igual a E1 igual a E2 e igual a E3. Esa es la restricción de continuidad, ¿ok? En este caso, ¿cuáles serían las restricciones de continuidad para este sistema? En el caso de los flujos, pues sería el par de entrada es igual al par de la fricción más el par inercial, ¿ok? Si yo paso estos pares de este lado, la suma de todos los pares me va a dar igual a 0, ¿vale? Esta de aquí es equivalente a esta de acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso los pares son las variables de flujo. ¿Y qué sucede con los esfuerzos?
En este caso, creo que es sencillo de observar, creo. Si no es así, me lo mencionan, pero por ejemplo, si regreso a la memoria, tengo esta memoria que va a hacer la de spinner y va a estar girando, girando, girando. Esta memoria está toda unida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la masa no se mueve a una posición X, mientras a una posición N, mientras mientras la fricción se mueve a una posición M. Es decir, no se mueven a posiciones diferentes, todas se mueven exactamente a la misma posición. Entonces, la masa, en este caso la masa y la fricción, tienen exactamente la misma posición y la misma velocidad. Entonces, yo lo que puedo establecer de este lado es que la posición de J, que es la posición de la masa, es igual a la posición de la fricción. Y estas de acá son mis restricciones de continuidad. ¿Ok? ¿Está claro para todos? ¿Sí está clara esta cuestión de acá? Bueno, y además lo que puedo hacer es que la velocidad de la masa es igual a la velocidad de la fricción. Y por último, la aceleración de la masa es igual a la aceleración de la fricción. Hagan de cuenta que lo que estoy analizando en este caso es como si yo agarrara el sistema y analizara elemento a elemento cómo se encuentran constituidos y conectados. Entonces, la masa de junto con la fricción son dos subsistemas diferentes. Entonces, en este caso, lo que estamos tratando de considerar de este lado es que tanto la masa como la fricción se van a mover a la misma posición. Tanto la masa como la fricción se van a mover a la misma velocidad. Tanto la masa tanto la aceleración de la masa como la aceleración de la fricción van a ser la misma. Entonces, no estamos agarrando al sistema y lo estamos dividiendo y estoy mandando a la masa por un lado y estoy mandando a la fricción por otro lado. No, sino que la masa y la fricción tienen la misma velocidad y tienen la misma velocidad, la misma posición, la misma aceleración. ¿Ok? ¿Está clara esta parte para todos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Ok, entonces, estas son las restricciones de continuidad. ¿Cuáles son las restricciones de compatibilidad? La suma de los esfuerzos E igual a E1 más E2, por ejemplo, más E3, y aquí los flujos son igual a F1, igual a F2, igual a F3. Tengo que los esfuerzos van a ser catalogados, caracterizados por la suma de todos los esfuerzos dentro del sistema y el flujo va a ser el mismo en cada uno de los elementos del sistema. ¿Cómo planteo estas restricciones de compatibilidad? ¿Cómo me quedarían representadas? ¿Cómo me quedan representadas las condiciones de compatibilidad? Para empezar, o sea, partiendo de, a ver, vamos a establecer un recordatorio o una observación. Las restricciones de continuidad podemos decir que son las restricciones asociadas a las variables de flujo. ¿Por qué? Porque las variables de flujo son las que son diferentes en cada uno de los elementos. Las restricciones de compatibilidad son las restricciones asociadas a las variables de esfuerzo. ¿Por qué? Porque las variables de esfuerzo son diferentes en las variables de esfuerzo van a ser diferentes en cada uno de los elementos, entonces la suma de todas las variables de esfuerzo me van a caracterizar al esfuerzo total en el sistema, ¿vale? Recordando esto, primera pregunta que les quiero realizar. En este caso, en este sistema, ¿tendría algún sentido plantear restricciones de compatibilidad de acuerdo al comportamiento físico del sistema?
partiendo de esta suposición, ¿eh? O sea, estamos partiendo de esto de acá. De aquí, que estas son las restricciones de continuidad, y de acá, que estas son las restricciones de compatibilidad. ¿Ok? De acuerdo al comportamiento físico que tiene este sistema específicamente, ¿tendría algún sentido físico que yo planteara las restricciones de compatibilidad de acuerdo al comportamiento de este sistema? ¿Cómo son las variables de flujo, perdón, cómo son las variables de esfuerzo en cada uno de los elementos? Es decir, ¿cómo son las variables de esfuerzo en la masa y en la fricción? Son diferentes. Ujú. ¿Son diferentes? ¿La fricción se mueve a una velocidad diferente a la que se mueve la masa? No. No se mueven a la misma velocidad, ¿no? O sea, partimos de ahí. Las variables de esfuerzo en este sistema son exactamente las mismas para todos los elementos. ¿A qué me refiero cuando digo elementos? A lo mejor es un poquito complicado verlo en un sistema mecánico porque no estamos acostumbrados a analizar a la fricción como un elemento aparte, sino que analizamos a la fricción, digamos que dentro de un conjunto. Si regresamos, ¿dónde dejé el corrector? Acá está. Si regresamos al plano, es que no sé cómo poner la mano. Si regresamos al plano y al corrector, yo sé que este corrector tiene su masa, ¿vale? Y está claro, creo que es tangible el concepto de masa. Yo voy, agarro mi corrector, lo llevo a una báscula y lo peso, y ahí me va a dar la cantidad de masa que tiene este corrector, ¿ok? Ahí puedo saber cuánto es la masa que tiene el corrector a través de un instrumento de medición. Pero ¿qué pasa con la fricción? En realidad, ¿qué es la fricción? Pues la fricción es un coeficiente que existe entre el plano donde voy a correr mi sistema físico, mi sistema mecánico y este sistema mecánico. Pero al final de cuentas, la fricción sigue siendo un parte de este sistema. Perdón, yo la puedo caracterizar como un subsistema dentro de todo este sistema mecánico. Puedo analizar cuáles son las señales de entrada, cuáles son las señales de salida, cómo se caracteriza físicamente la fricción. Es decir, puedo analizar la fricción como un sistema aparte. ¿Ok? En este caso, en el caso de este sistema, la masa y la fricción se están moviendo a la misma velocidad. ¿Ok? La masa se mueve a una velocidad y la fricción se mueve exactamente a la misma velocidad que la masa. Si la fricción es constante, que estamos suponiendo que sí. Entonces, todas las variables de esfuerzo, posición, velocidad y aceleración son la misma para cada uno de los elementos. Entonces, lo que yo tendría aquí, voy a apagar la cámara porque ya estoy viendo como que se está pausando el video. Lo que yo tengo aquí es que la posición de la masa más la posición de la fricción es igual a 0. ¿Ok? Esto es lo que me dice la restricción de compatibilidad. Y además, la otra parte de la restricción me dice que el par de la fricción tiene que ser igual al par al par de la masa. Entonces, al no cumplirse esta condición, yo no puedo plantear la restricción de compatibilidad completa. ¿Qué es lo que hacemos para poder cumplir con esta cuestión de restricciones de compatibilidad? Pues simplemente voy a plantear esta condición. La posición, la posición de la masa más la posición de la fricción es igual a 0. Lo que significa al final, nosotros sabemos, de acuerdo al significado físico de esto, es que la posición de la masa es igual a la posición de la fricción, y esta sería mi restricción de compatibilidad. Y les digo a medias, ¿qué sería lo que nos haría falta? Lo que nos haría falta sería que el par de la fricción fuera igual al par de la masa, y esto no se cumple, ¿ok? Por lo tanto, no puedo plantear las restricciones de compatibilidad de acuerdo a lo que vimos en la parte teórica. Simplemente nos vamos a quedar con esta proporción de acá arriba, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está claro, más o menos? ¿Sí le van entendiendo? Sí, sí, más o menos.
Ok, entonces, ya tengo restricciones de compatibilidad y ya tengo restricciones de continuidad. ¿Qué es lo que sigue? Las leyes constitutivas de cada elemento. Para esto lo que vamos a hacer, ¿puedo borrar todo esto? ¿Lo puedo borrar? Sí. Sí. Espérenme. Déjenle cambio aquí a la gomita. Pongo este y lo borro. Bueno, hubiera eliminado todo. Bueno, ya. Ahí está. Ok. Leyes de constitución. Vamos a establecer cuáles son las leyes físicas que definen a cada uno de los elementos. No debí haber borrado este, pero bueno, déjenlo dibujo otra vez. Aquí está, este es de la fricción, este es de la inercia y este es el par de entrada, ¿ok? Tengo dos elementos, la fricción y la masa. La masa yo sé que se rige por la segunda ley de Newton. Entonces yo sé que el par de la masa, el par inercial, es igual a una constante de inercia por la derivada con respecto del tiempo de la velocidad. ¿A qué es igual también esto? Es igual a una constante de inercia por la derivada con respecto del tiempo, la segunda derivada con respecto del tiempo de la posición, ¿ok? Y aquí tengo ya, digamos que la ley física que rige a este elemento, a la masa, y esta sería la relación de constitución, ¿ok? Y en el caso de el par de la fricción, yo sé que el par de la fricción es igual al coeficiente de fricción por la velocidad, pero también sé que esto es igual al coeficiente de fricción por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo. Y aquí tengo ya las leyes de constitución. Esta ley de constitución es la ley para la masa, para la inercia, y esta ley de constitución es la relación o es el modelo matemático, la interpretación física de la fricción. ¿Vale? Y ya con eso tenemos realizado este último punto. ¿Ok? ¿De dónde vienen estas dos ecuaciones? Vienen de las leyes de Newton y de las reglas de la mecánica clásica general. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Vale, pues entonces, esta actividad es meramente ilustrativa del procedimiento, ¿vale? Si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos encontrado un modelo matemático. Vamos a ver qué me piden hacer en la actividad número 3. En la actividad 3 me dice, obtener un sistema eléctrico equivalente al sistema trabajado en el punto anterior y dibujar el esquema. Vale, entonces, para eso necesitamos plantear las leyes, las restricciones de continuidad que obtuvimos. Yo sé que el par de entrada es igual al par de inercia más el par de la masa. Y yo sé que la posición de la masa es igual a la posición de la fricción, ¿vale? Y pues equivalentemente a la velocidad y a la aceleración. Estas son las restricciones que yo tengo en mi sistema mecánico. ¿Cuál es el equivalente eléctrico? Equivalente eléctrico. Es decir, yo sé que en sistemas mecánicos traslacionales las variables de flujo son los pares. En sistemas eléctricos, ¿cuáles serían las variables de flujo? La corriente. La corriente. Entonces, lo que yo tengo aquí es que una corriente, en donde esta corriente, dejen cambiar el color mejor, vamos a poner un verdecito. Esta corriente es la analogía de este par. Esta corriente es igual a la corriente de un elemento J. Ahorita vamos a ver qué es ese elemento J, que es este que tengo acá, más la corriente de un elemento B. Ahorita vamos a ver bien qué es ese elemento B, ¿ok? Ahí está. Esos son, digamos que las equivalencias, ¿ok? ¿Cómo caracterizamos o cómo obtenemos un circuito equivalente? En este caso, la masa, ¿qué tipo de almacenador es?
¿Es almacenador de flujo o es almacenador de esfuerzo? De flujo. Es almacenador de flujo. En el caso de sistemas eléctricos, ¿cuál es el almacenador de flujo? Un capacitor. Los capacitores. Entonces, lo que yo tengo de este lado es que la fuente, la señal de entrada, el flujo de entrada va a ser igual a la corriente en un capacitor más esta fuerza de fricción, perdón, esta corriente asociada a la fricción, tiene que ver directamente con el disipador. El disipador en sistemas mecánicos rotacionales, pues son fricciones. En el caso de sistemas eléctricos, ¿cuáles son los disipadores? Las resistencias. Las resistencias. Entonces aquí me queda más la corriente en la resistencia. Ahí está. En el caso de sistemas eléctricos, ¿cuáles son las variables de esfuerzo? El voltaje. Entonces yo sé que el voltaje del capacitor es igual al voltaje en la resistencia. Estas son las leyes, más que las leyes, las restricciones de continuidad, la restricción de continuidad que rigen a un circuito eléctrico equivalente a este sistema mecánico en función de la dinámica del sistema, ¿vale? De acuerdo a esta representación, ¿cómo quedaría armado un circuito que quedara representado por estas restricciones? Sería uno en paralelo con una resistencia en una rama y un capacitor en otra. Una resistencia aquí, un capacitor acá, y esto está conectado aquí, y eso está conectado acá. Y luego, ¿qué me hace falta? Pues la fuente de poder, ¿no? ¿Y qué va a ser una fuente de qué? De esfuerzo. ¿El esfuerzo va a ser un voltaje? Ajá, ¿no? No Sí, lo sé. ¿Sí? diferencia de poder. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Acuérdense que nos estamos guiando de esta expresión, ¿vale? Esta es la fuente y estos son los elementos del sistema. ¿De qué tipo es la fuente que tiene el sistema equivalente? Me está dando corriente. Es de corriente. Entonces, esta fuente tiene que ser, para tener exactamente el circuito equivalente, en cuanto a características dinámicas, tiene que ser una fuente de corriente, ¿vale? Y ahí está. Este circuito que tengo acá tiene comportamiento dinámico equivalente al spinner con el que estamos trabajando, ¿vale? ¿Y esto de qué me sirve? No es tan raro, no es tan común, no es tan común, es la realidad, pero va a haber veces en que nosotros como ingenieros de la División de Ingeniería Eléctrica sabemos trabajar mejor con circuitos eléctricos que con cualquier otro sistema. Y ustedes se van a ver en sus clases de modelado ahorita que empiezan a ver, o no sé si ya empezaron a ver modelado, se van a dar cuenta cuando empiecen a modelar sistemas mecánicos, sistemas eléctricos con parte mecánica, es decir, sistemas híbridos, se van a dar cuenta cómo cuesta un poco de trabajo tratar de empezar a modelar sistemas mecánicos. Incluso cuando empiezan a modelar los primeros sistemas mecánicos, se encuentran con que es un poco complicado tratar de entender cuál es el proceso de modelado. Y circuitos eléctricos, pues prácticamente los vienen trabajando desde tiempo atrás, ¿ok? Incluso ya llevaron ustedes algunas materias como electricidad y magnetismo, en donde ya vieron este tipo de sistemas. Y lo único que han visto ustedes de sistemas mecánicos, pues ha sido, ¿cómo le llaman ahora? Mecánica. Es la única clase que llevan de sistemas mecánicos en sí, pero ¿qué ven? Características cinemáticas, características estáticas, esfuerzos, curvaturas, ven todo ese tipo de cosas. No ven modelo matemático de sistemas mecánicos. Entonces tiende a ser un poco complicado. Ustedes, teniendo en cuenta el conocimiento de variables de esfuerzo, variables de flujo, pueden hacer símiles eléctricos
y modelar desde el punto de vista eléctrico y después nada más sustituir por el tipo de variable adecuada de acuerdo al sistema con el que están trabajando. Y de esa forma poder garantizar que la ecuación que ustedes obtengan dinámicamente tiene las características que ustedes necesitan para poder explicar el fenómeno, el fenómeno del cual están encontrando la analogía. ¿Ok? Todo esto es para hacer analogías entre diferentes clases de sistemas. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Yo sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué otro tipo de sistemas hay aparte de los mecánicos rotacionales y eléctricos? Hidráulicos, térmicos. Hidráulicos y térmicos. Ok. Pero creo, en la primera versión de esta práctica, bueno, ya hace unos años cuando la diseñaron, sí venían sistemas hidráulicos y venían sistemas térmicos, pero me parece que hubo un cambio en su plan de estudios y nada más se quedaron con puros sistemas mecánicos y con puros sistemas eléctricos. Entonces se quitaron la parte de sistemas térmicos y sistemas hidráulicos. Pero incluso en sistemas hidráulicos y en sistemas térmicos se siguen cumpliendo estas características. Imagínense, bueno, no, pues sí, imagínense, cuando trabajamos nosotros con modelado de sistemas térmicos, a lo mejor para gente, no sé, ingenieros mecánicos, ingenieros mecatrónicos que llevan materias muy fuertes de termofluidos, máquinas térmicas y todo ese tipo de cosas, es fácil analizar sistemas térmicos. Para la gente que estamos en la división de ingeniería eléctrica, que la única materia que llevamos es termodinámica, no sabemos cómo empezar a modelar sistemas térmicos. Esta parte de hacer analogías sirve mucho para empezar a entender cómo es el comportamiento de los sistemas. Entonces, nada más, ¿qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber cuáles serían las variables de flujo, cuáles serían las variables de esfuerzo, y con esto ustedes pueden hacer una analogía en un sistema eléctrico y modelarlo y obtener una caracterización dinámica del sistema con base en un sistema análogo, ¿ok? ¿Por qué podemos hacer esto? Al final estamos trabajando con sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Como todas las restricciones y todas las leyes de constitución son lineales, entonces las analogías, si yo obtengo el modelo matemático de esto, de esta ecuación, ya a esta ecuación le saco la respuesta escalón, la respuesta impulso, convolución con respecto a una señal de entrada, todo lo que hemos visto, a esta ecuación le saco todo ese conocimiento que tenemos, es exactamente igual a que si yo lo obtuviera directamente de esta expresión. Dinámicamente me van a dar lo mismo. ¿Qué es en lo que tengo que tener cuidado en el análisis físico? Aquí tengo que caracterizar la salida en función de una posición o de una velocidad, y acá está caracterizado en función de un voltaje o de una corriente. Es nada más en lo que tenemos que tener cuidado. Fuera de ahí, todo es igual. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Entonces, con esto queda resuelto el punto número 3. Vamos a ver qué es lo que nos piden en el punto número 4. Voy a borrar esta parte. ¿La puedo borrar? Sí, ya. Ya, ok, se va. 3, 2, 1, Dios. Punto número 4. Dice, en la figura 31, que seguramente no es la figura 31. Ah, no, sí, ahora sí es la figura 31. En la figura 31 se observa un diagrama simplificado del sistema de suspensión en una llanta en un automóvil mediante la metodología de diseño estudiada, obtener el modelo matemático del sistema de la suspensión, especificando variables físicas, elementos almacenadores de flujo, elementos almacenadores de esfuerzo, disipadores, fuentes, la masa de un carro. Me dice que son 2 toneladas aproximadamente y se encuentra repartida de manera equitativa entre las 4 llantas del automóvil. El objetivo es que los tripulantes sientan lo menos posible las irregularidades de las carreteras. Tenemos que argumentar el resultado con ayuda de una simulación en MATLAB. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es el modelado, ¿ok? Me están diciendo, me están dando este sistema mecánico, ¿ok?
¿cuáles elementos, perdón, tengo en este sistema? Tengo una masa, tengo un resorte, tengo un amortiguador y tengo la fuerza. Esta fuerza de entrada es la simulación del terreno, ¿vale? Al final de cuentas, lo que se ve o lo que tenemos nosotros en cada una de las llantas del coche es un sistema masa, resorte, amortiguador. Lo que sucede es que cada vez que el carro pasa por un terreno irregular, lo que hace el resorte es que almacena energía, va a regresar la energía, almacena energía en forma de energía potencial, regresa la energía en forma de energía cinética, pero la mayor parte de la energía que regresa el resorte la absorbe el amortiguador, ¿ok? No sé si ustedes son asiduos de andar en bicicleta. Si sí, ¿qué pasa cuando la bicicleta ya no tiene amortiguadores? Rebota mucho. Rebota mucho, se siente mucho el cambio del terreno, ¿ok? Entonces, el amortiguador lo que hace es que absorbe esta energía que se está generando en este resorte y solamente lo que hace es que me da la cantidad de energía necesaria para que la llanta pueda seguir moviéndose, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener el modelo matemático de este sistema. Y una vez obtenido el modelo matemático de este sistema, tenemos que simularlo con MATLAB y tenemos que, de acuerdo al modelo matemático que obtengamos, encontrar la solución en los parámetros adecuados de resorte y de amortiguador para que el cambio de terreno sea lo menos perceptible para la gente que va arriba del carro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por el modelo matemático. Me voy a ir al blog de notas para poder empezar a hacer el modelo matemático completo porque aquí no me va a caber, ¿vale? Entonces, me voy al blog de notas y aquí voy a comenzar a dibujar. Tengo la masa, tengo el amortiguador, tengo el resorte y tengo la fuerza de entrada F de T. ¿Ok? A este lo llamamos B, a este lo llamamos K. ¿Vale? Ok, entonces, primero, ¿cuáles serían los almacenadores que tiene este sistema? ¿Cuáles son los almacenadores de ese sistema? Los almacenadores de energía en general. El resorte. Ok, uno sería el resorte. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Nada más el resorte almacena energía. Ok. Es que según yo el otro disipa más bien, ¿no? ¿Cuál disipa? El amortiguador. Ok, B disipa. A ver, déjenle pongo. Voy a pintar con rojo los almacenadores y con azul los disipadores. Entonces, K, habíamos quedado que es almacenador y V, ahí no, iba a cambiar de color y no cambió. Y B, que es el amortiguador, es un disipador, ¿ok? ¿Y la masa? ¿La masa qué hace? ¿O la masa no juega? Sí, la masa también es un almacenador. Ok, la masa está acá arriba, ¿no? Ahí está. Tenemos dos almacenadores, que es la masa y el resorte, y un disipador, que es el amortiguador, ¿ok? En ese caso, mi fuerza de entrada es F de T. Teniendo en cuenta que esos son los almacenadores, ¿cuál es el almacenador de flujo y cuál es el almacenador de esfuerzo? El resorte sería almacenador de flujo. De esfuerzo, perdón. Almacenador de esfuerzo. Este es de esfuerzo y este almacena flujo, ¿vale? Ahí está, ya está, ¿ok? Ya tenemos distinguidos cuáles son los almacenadores y cuáles son los disipadores. Ahora vamos a plantear las restricciones. En este caso tenemos un sistema mecánico. Como consejo, la mayor parte, el 98% de los sistemas mecánicos tienen restricciones de continuidad solamente. No tienen restricciones de compatibilidad. ¿Por qué? Porque hablamos de sistema mecánico,
Hablamos que un sistema mecánico se mueve siempre a la misma velocidad, a la misma aceleración, a la misma posición. Es decir, este resorte se va a mover a la misma velocidad que este amortiguador se va a mover a la misma velocidad que este resorte, y este resorte se va a mover a la misma velocidad de la masa. No se mueven a velocidades diferentes. Por lo tanto, siempre vamos a tener que los sistemas mecánicos son sistemas que cumplen con la característica de restricciones de continuidad. Entonces, como cumplen con restricciones de continuidad, yo tengo que la fuerza de entrada, en este caso la fuerza, que simula el terreno, es igual a la fuerza de fricción más la fuerza del resorte más la fuerza de la masa, ¿ok? Tenemos esta restricción de continuidad y pues en este caso todas las posiciones son iguales, todas las velocidades son iguales y todas las aceleraciones son iguales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar cada una de estas restricciones, de estas leyes físicas que constituyen a cada uno de los elementos y sustituirlo en esta restricción. Entonces, F de B, que es la fuerza de fricción, es igual al coeficiente de fricción por la velocidad, ¿ok? F de K, que es la fuerza del resorte, es igual a una constante de elongación del resorte por una posición, y F de M, que es la fuerza de la masa, es igual a la masa por la aceleración. Sustituyo estas leyes de constitución en esta restricción y lo que me queda es F de T es igual a la fuerza de fricción, que en este caso es B por la velocidad, más la fuerza del resorte dada por la ley de Hooke, que es el constante de elongación por la posición, más la fuerza de la masa dada por la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración. ¿Vale? Ya encontramos la sustitución. Ya sustituimos, cada una de las constituciones de cada elemento. Y este ya sería mi modelo matemático. ¿Cuál es la desventaja de este modelo? Que tenemos para este sistema 3 señales de salida diferentes. Tenemos la velocidad, tenemos la posición y tenemos la aceleración. Tenemos que elegir una de las 3 variables para poder trabajar con el modelo matemático. ¿Qué variable elegimos? ¿Qué es lo que yo quiero que no sientan? Aceleraciones. ¿Aceleraciones? ¿Están seguros? Al final de cuentas, ¿qué es lo que hace este sistema masa resorte amortiguador? Voy a prender dentro de la cámara otra vez. Estamos en el carro. Hagan de cuenta que ese es el carro. Ese es el terreno. El terreno va empujando hacia arriba al coche, ¿no? Dependiendo de la capacidad del amortiguador y del resorte para almacenar y disipar estos movimientos, pues vamos a sentir más o menos el movimiento, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia cuando el terreno se modifica? ¿Qué es lo que se está modificando en cada una de las llantas? La posición. La posición. Entonces, en este caso, la variable de salida que vamos a considerar es la posición. Precisamente por esto, si este es el coche y este es el terreno, si se dan cuenta, lo que está modificando el terreno y lo que yo puedo cuantificar o medir, ¿qué es la posición? ¿Ok? ¿Qué tanto se está moviendo en función de la variación del terreno? ¿Vale? ¿Sí está claro para todos? Ok. Entonces, vamos a caracterizar la posición. Si van teniendo alguna duda, me van comentando, ¿vale? El coeficiente de fricción va a ser igual a la primera derivada de la posición con respecto del tiempo. Esta fuerza del resorte dada por la ley de Hooke se queda así como está. Y esta que tengo de este lado va a ser la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿vale? Ok, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear este modelo matemático ahora en función de esta salida. Tengo que F de T es igual a, voy a ponerlo empezando por la segunda derivada, a M
por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, más v por la primera derivada de la posición con respecto del tiempo, más k por x, ¿vale? Ahí está, ya estuvo. Ahora, ya tenemos a este sistemita por acá. Lo que menos, lo que más, lo que deseo, lo que quiero es que cada una de las llantas no sienta prácticamente nada del terreno. Prácticamente la variación sea mínima. Cuando tenemos sistemas de segundo orden, esta variación lo vamos a definir en el transitorio. Estos sistemas de segundo orden tienen tantos transitorios como valores característicos. Tiene tantos transitorios como polos, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtengo los valores característicos de esta ecuación? Déjame apagar la cámara porque otra vez siento que me estoy congelando. ¿Cuántos valores característicos tengo en función de esta expresión? Lo que tengo que hacer, pues, es esta expresión, igualarla con 0, ¿no? Entonces me queda m por la derivada, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo, más b por la derivada de x con respecto del tiempo, más k por x, todo esto igual a 0. Esto lo voy a sustituir por operadores. Cada valor o cada derivada lo voy a sustituir por un operador. ¿Qué me va a quedar? Me queda m por d cuadrada, por nada más así, más b por d, más k, todo esto por x, igual a 0. Y de aquí vamos a obtener los valores característicos, ¿ok? De esta expresión, ¿cuántos valores característicos vamos a obtener? Dos. ¿Dos? Ok. ¿De qué tipo van a ser esos valores característicos? O sea, ¿de qué tipo me refiero a si van a ser reales, complejos? No sé, a eso me refiero. ¿Cuántos voy a poder obtener? O sea, sí voy a obtener dos, porque la ecuación es de segundo orden. Pero ¿cuántos tipos de raíces voy a obtener? Puedo obtener. Lo que tengo que hacer es plantear el polinomio, perdón, la ecuación general de segundo orden para obtener cada uno de los valores. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos b. En este caso b, pues es este coeficiente de fricción. Menos b más menos la raíz de b cuadrada, que ¿qué es este coeficiente de fricción? Menos 4a, que en este caso es m, y c, que en este caso es k, entre 2 por a, que en este caso es m. ¿Vale? Ok. De aquí voy a obtener los valores de cada una de las raíces, ¿vale? ¿De quién va a depender que estos valores sean reales o imaginarios? De m por k. De m por k, ¿ok? Específicamente van a depender de este radical, ¿ok? Si este radical es negativo, voy a tener yo valores complejos conjugados. Si este radical es positivo, voy a tener yo valores reales, ¿ok? A estos valores, yo los puedo, acuérdense que los valores característicos son iguales a los polos. Entonces, estos valores característicos los puedo representar en el plano complejo. Tengo aquí mi plano imaginario. ¿Qué pasa? Perdón. Tengo aquí mi plano, mi eje real. Y tengo mi eje imaginario. Espérenme, porque tengo mi eje real y mi eje imaginario, ¿vale? Si los valores característicos de esta ecuación son reales, voy a obtenerlos, los voy a poder colocar sobre este eje, ¿ok?
Si son complejos conjugados, pues van a venir en pares a través de esta expresión, ¿ok? Cuando tenemos polos solamente con parte real diferente de cero, lo que estamos caracterizando, lo que estamos diciendo es que el sistema no va a tener oscilaciones. Cuando tenemos polos reales solamente, cuando tenemos valores característicos reales, no va en la respuesta, en la salida, no van a existir oscilaciones en el sistema, ¿ok? Como es una solución real, como los polos, los valores característicos tienen asociados valores reales, esta solución o esta respuesta se va a ver ejemplificada por E, por ejemplo, a la menos alfa de t, ¿ok? Entonces, no va a haber presencia de oscilaciones. Cuando nosotros tenemos valores imaginarios diferentes de cero, la respuesta se va a ver caracterizada, vamos a ponerle E a la menos beta de t, por un coseno de omega de t menos un seno de omega de t, ¿ok? Esto quiere decir que cuando tenemos valores complejos, cuando tenemos valores imaginarios dentro de los valores característicos, el sistema va a tener oscilaciones. Lo que nosotros vamos a buscar a partir de este análisis es caracterizar cuándo el sistema va a tener valores característicos reales, ¿ok? ¿Por qué o para qué? Para que el sistema no tenga presencia de oscilaciones. Si tiene valores complejos, lo que vamos a definir o lo que vamos a caracterizar es que la respuesta, la salida del sistema va a tener oscilaciones. Por lo tanto, es necesario que no existan estos valores imaginarios para caracterizar la respuesta a la salida, para caracterizar la salida del sistema sin oscilaciones. ¿Vale? ¿Está claro para todos? ¿Tienen alguna duda con esto? Ok. Entonces, conocemos nosotros el valor de M. ¿Cuánto vale M? Dos toneladas. Esas 2 toneladas son para todo el coche, ¿no? Y esta M es para una sola llanta. En ese caso, ¿cuánto valdría M? 500 kilogramos. M sería igual a 500 kilogramos, ¿vale? En este caso podemos caracterizar dos valores. Podemos caracterizar el valor del resorte o caracterizar el valor del amortiguador. Los resortes de fábrica tienen valores fijos, constantes de elongación fijos. Es decir, estas constantes de elongación nosotros no las podemos modificar. Los amortiguadores tienen posibilidad de modificar el valor del coeficiente de fricción dentro del amortiguador. Por lo tanto, vamos a fijar en un valor constante, digamos, comercial, la constante de elongación del resorte. Vamos a poner K igual a 1000. ¿Vale? Con estos valores yo lo que necesito es que B cuadrada menos 4MK sea mayor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que sea mayor que 0? Para que sea real la raíz. Para que las raíces sean reales. Entonces, ¿qué me queda de esta expresión? Lo que me va a quedar es que B cuadrada es mayor a 4MK. ¿Ok? Entonces, como B cuadrada tiene que ser mayor a 4MK, B tiene que ser mayor a 2 veces la raíz de M por K. En este caso, con los valores que nosotros asignamos aquí, tenemos que B tiene que ser mayor a 2 por la raíz de 500 por 1000. Y entonces B tiene que ser mayor a 1100, no es cierto. Mi dislexia otra vez me traiciona. 1000,
414.2. ¿Vale? Si B es mayor que esto, yo voy a garantizar que no exista movimiento, que la gente que va dentro del automóvil no sienta que se mueve el terreno. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar por medio de una simulación. Entonces, me voy a ir a Simulink. Y aquí en Simulink vamos a programar esta ecuación diferencial. ¿Ok? Esta que tengo aquí arriba. Entonces, acuérdense cómo es el proceso. Tengo la ecuación diferencial, despejo la ecuación diferencial de mayor orden, obtengo cada uno de los sumandos para esa ecuación diferencial y voy integrando hasta encontrar el valor de la salida. Entonces, voy a jalar la librería por acá, voy a irme a Math Operations, voy a jalar un sumador. En este caso, tenemos que es, cuando despejo este, me va a quedar este positivo, menos este, menos este. Entonces necesito tres terminales. La primera va a ser positiva, la segunda va a ser negativa y la tercera va a ser negativa. ¿Vale? Ahí está, ¿ok? Ahora, aquí va a ir directamente mi señal de entrada. Vamos a colocarle un escalón. Me voy a ir a Signals, a Sources. En Sources voy a jalar el step. Y este step va a ser mi señal de entrada aquí. ¿Ok? Voy a modificar le voy a poner 0. Voy a ponerle un valor final de 10. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos ver qué pasa con esta derivada. ¿Qué pasa con esta ecuación diferencial? El primer término va multiplicado por una ganancia B. Entonces me voy por acá. Me voy a Math Operations. Jalo una ganancia. Aquí está. Y lo conecto acá. ¿Cuánto tiene que ser el valor de B? Tiene que ser mayor a 1414.2. Vamos a ponerle 1500. ¿Vale? Ahorita probamos con un valor más pequeño para que vean cómo se van generando oscilaciones. Entonces ahí está, aquí abajito para el valor de K, jalamos otra ganancia. Y a esta ganancia le vamos nosotros a colocar 1000, ¿no? Ahí está, ¿ok? Ya tenemos el valor de el coeficiente de fricción, el valor de la constante de elongación, y ya tenemos completo nuestro sumando. ¿Qué necesitamos multiplicar de este lado? Multiplicar por una ganancia, en donde esta ganancia es la masa del sistema. Esta ganancia es esta masa que yo tengo aquí, ¿vale? Y esta masa para nosotros vale 500. Ahí está, ¿ok? Aquí a la salida ya tengo la segunda derivada multiplicada por la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? La voy a integrar para obtener la primera derivada. Me voy a Continuous, jalo el integrador por acá, lo conecto, y aquí ya tengo yo la primera derivada. Copio otro integrador, lo conecto, y aquí ya tengo ya la variable sin derivar. 1500 está multiplicada por la primera derivada de la posición, que es esta, y K está multiplicada por la posición sin derivar, que es esta de acá. Y aquí ya tenemos programada nuestra ecuación diferencial. Vamos a jalar un osciloscopio para poder observar la respuesta. Me voy a ir a Sinks, y en Sinks jalo el scope de este lado y lo conecto a la salida, ¿vale? Y aquí ya tenemos programada nuestra solución. Lo voy a compilar para observar la respuesta e ir calibrando el tiempo de simulación, porque puede ser que me haga falta tiempo para poder ver cómo el sistema tiende al estar estacionario, o puede ser que me sobre tiempo con respecto a esta posibilidad. Entonces nada más esperamos a que compile. Ahí está compilando. Ahí está ya corriendo, nada más que se está tardando un ratito. Vamos a esperar a que termine de compilar. Y por lo mientras, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Ok. Pues nada más denme chance que termine de hacer la, ¿cómo se llama? La compilación. El proceso de programación o de, no sé cómo se llama esto, pues. A que termine de correr el programa y vemos la respuesta.
Ahí está, ya terminó. Ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado. Ya ahí está, ¿ok? No me están alcanzando los datos. Esto en versiones de MATLAB posteriores a 2018 no sucede. Pero si les llega a suceder algo como esto, simplemente se van a ajustes, ajustes de los parámetros del osciloscopio, y en History le cambian a que no limite los datos a 5000. Aquí lo que hizo fue que el tiempo que ocupó para la simulación entre cada segundo fue tan pequeñito, el número de muestras fue tan chiquito que fueron más de 5000 datos. Entonces limita la simulación a 5000 datos. Yo no lo necesito, ¿vale? Yo necesito que sean más de 5000 datos de acuerdo a la simulación que está haciendo, y pues lo voy a tener que correr otra vez para que pueda yo observar la respuesta en el osciloscopio. Les repito, en versiones superiores a la 2018 esto ya no pasa, ya viene directamente por default deseleccionada esta ventanita. Si ustedes quisieran limitar a 5000 datos, pues la seleccionan otra vez y ya con eso lo consiguen, ¿vale? Otra vez, espérenme a que termine de compilar. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya estuvo. Vamos a ver el osciloscopio otra vez. Ahí está, ¿ok? Si se dan cuenta, la respuesta aquí no tiene oscilaciones, ¿vale? Es una respuesta que tiene un transitorio y llega a un valor en estado estacionario, ¿vale? ¿Qué pasa si ponemos un valor de B menor al que obtuvimos? Por ejemplo, en lugar de ponerle 1500, le ponemos 1000. 1000. En este caso va a empezar a haber presencia de oscilaciones en la respuesta, ¿ok? Entonces lo que queremos es que no existan estas oscilaciones. Ahí está, vamos a ver la respuesta ahora. Bueno, en este caso sigue pareciendo que no hay oscilaciones. Vamos a hacer más pequeñito el valor de B todavía. Vamos a ponerle 10, bueno, 100. Déjenme checar mi cálculo porque a lo mejor está mal. Entonces, esperen. No, sí está bien. A ver, ya déjenme hacer más pequeñito todavía el valor de B. Si es este B o estoy modificando aquí la K. No sé si es el B. Ay, ya se ve, pero no se va a ver, no se va a ver bien. Voy a disminuir esto a 1. Voy a ponerlo más pequeñito, a 0.2. Ahí está, ¿ok? Esto es la oscilación que existe cuando disminuimos el valor de B. Aquí estoy seguro que yo cometí un error en cuanto a la programación de la ecuación diferencial con la M. Porque, sí, sí, claro, despejamos la derivada de mayor orden. Entonces, al despejar la derivada de mayor orden, aquí no es 500, aquí tiene que ser 1 entre 500, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos que, de esta ecuación diferencial, tenemos que despejar la derivada de mayor orden, que es esta.
la despejamos, me queda f de t menos b por la derivada de x con respecto al tiempo menos k por x. Esta m la voy a pasar dividiendo para poder tener la suma. Entonces la suma es la que está dividiendo, está multiplicando por el inverso de la masa, que es 1 entre 500. Entonces tiene que ser 1 entre 500. A ver, déjenme probar nada más para que vean que no les estoy echando mentiras. Son 1414. Ok. 1000. Aquí ya deberían de haber oscilaciones. Déjenlo simulo más tiempo. Más. Ahí está, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí ya tenemos esta oscilación, ¿vale? Entonces, lo que sucede con los valores característicos es que empiezan a tener parte compleja. Y aquí se va viendo ya la oscilación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de 1000, le pongo, no sé, 800? Van a aparecer todavía más oscilaciones. Ahí está, ok, se hizo más grande la oscilación y aquí aparece en la parte, por debajo del 0.1 aparece otra oscilación. Vamos a ponerle todavía menos, vamos a ponerle 500. Ahora sí ya dio algo que reconozco. Aquí está. Es más grande esta primera oscilación y después tenemos ya una oscilación por debajo del valor todavía más pronunciada y tenemos presencia de una segunda oscilación. Y así, conforme vayamos haciendo más pequeñito el valor de B, por ejemplo, si lo pongo en 250, van a ir apareciendo más y más oscilaciones. Ahí está, ¿ok? Lo que queremos específicamente es que el coche no tenga estos cambios de posición. Para cada valor de la llanta, el coche no tenga estos cambios de posición. Entonces, lo que necesitamos es garantizar que los valores característicos de esta ecuación diferencial sean reales siempre, que siempre tengan un valor real. Para eso se debe de cumplir con esta condición. Si B es mayor a 1414.2, entonces el sistema ya no tiene oscilaciones, por lo tanto los pasajeros ya no van a sentir el cambio en el terreno. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Está claro la metodología de análisis? Si lo sigo disminuyendo, por ejemplo 125, van a aparecer más y más oscilaciones todavía. ¿Vale? Así hasta que el valor sea muy pequeñito, por ejemplo, si le pongo un 1, prácticamente en 100 segundos van a aparecer puras oscilaciones. Ahí está, ¿ok? Aquí con un amortiguador de 1, que significa que el amortiguador prácticamente ya no funciona, pues vemos cómo se está moviendo y se está moviendo y se está moviendo el carro, ¿vale? Con un amortiguador diseñado para estas características de masa y de resorte, 1415, ya no vamos a tener presencia de oscilaciones. ¿Vale? Ya no tenemos oscilaciones. Entonces estamos evitando que los pasajeros del carro sientan el cambio de terreno. ¿Vale? ¿Y cómo lo podemos comprobar con un cambio de terreno en general? Aquí podemos conectarle otro escalón. Por ejemplo, me voy a ir a Sources, le conecto un escalón, lo pongo de este lado. Este escalón tiene un valor de 10. Vamos a ponerle a este escalón un valor, por ejemplo, de 20. Sí, vamos a ponerle de 200. Y vamos a conectar, vamos a conectarlos con un, en Signal Routing. Vamos a conectarlo con un manual switch. Y tenemos que modificar los parámetros de la simulación para poder hacer uso de este switch. Entonces, en ajustes, que se ve caracterizada por esta tuerquita, van a aparecer las características de resolución de MATLAB, es decir, métodos numéricos, tiempos de muestreo y toda esa cuestión, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es
cambiar el método numérico. En lugar de tener un método numérico variable, vamos a caracterizar un método numérico fijo. Vamos a colocar un tiempo de muestreo muy pequeño, 0.001. ¿Para qué? Para que yo tenga la posibilidad de poder intercambiar los valores del escalón. Si yo no pongo aquí un tiempo de muestreo pequeño, lo que va a hacer MATLAB es que va a correr de un golpe la simulación, ¿vale? Entonces no me va a dar chance de cambiar los parámetros. Vamos a considerar ese tiempo de muestreo para que yo pueda modificar los parámetros del escalón y podamos ver cómo funciona el sistema ante diferentes cambios de terreno. Entonces le voy a dar OK y lo voy a compilar, ¿ok? Se van a dar cuenta en la velocidad de compilación que se va a tardar más tiempo en compilar el sistema, el Simulink, perdón. Entonces lo compilo, ahí está, ¿ok? Si se dieron cuenta cómo tomó 3 puntos para poder compilar, ya lo compiló todo de golpe. Entonces, para que me dé más chance todavía, voy a disminuir más el tiempo de muestreo. Voy a ponerle otros 2 ceros. Y lo voy a compilar otra vez. Y vean cómo se está tardando todavía más tiempo, ¿vale? Entonces, lo voy a detener. Ya vieron cómo se tardó todavía mucho más tiempo. Vamos a dejarlo solamente con un valor de 0. Es decir, uno así. Okay, ahí está. Lo corro. Ahí está. Voy a cambiar el terreno. Aquí voy a cambiar el terreno otra vez. Ya está, ¿ok? Vamos a ver cómo se comportó el sistema. Entonces, aquí va en un terreno, después hubo un cambio de terreno y después hubo otro cambio de terreno. Si se dan cuenta, simplemente entre los cambios de terreno abrupto se nota el cambio cuando sucede el cambio de escalón, pero después ya no. Prácticamente los pasajeros no van sintiendo el cambio de la posición. ¿Qué pasa si disminuimos el tiempo de, perdón, el valor de B? Vamos a ponerle 500 y hacemos el mismo experimento. Vamos a cambiar el terreno una vez. Vamos a cambiar el terreno otra vez. Y vamos a cambiar el terreno otra vez. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando disminuimos o quitamos el valor de B. Bueno, no quitamos, sino hacemos más pequeño el valor de B. Entonces, aquí se nota el cambio, ¿vale? Si se dan cuenta, llega un momento en el que ya no se siente el cambio de terreno, pero al principio vean cómo se modifica la posición, cómo existe este cambio entre la posición final que debe de tener el carro y la posición que tenemos en ese momento. Entonces, vean cómo se afecta el valor de B, el que un pasajero dentro del carro sienta estos cambios abruptos en la posición, ¿vale? Esos cambios abruptos en el terreno, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Tienen alguna pregunta? No. Les voy a cerrar esta parte y vamos a ver en la práctica qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Ajá, el manual, ¿sí es este? Sí. Ok. En la actividad número 5 me dice que en la figura 32 se muestra un sistema híbrido. ¿Qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido es un sistema que tiene conectados 2 tipos de elementos. En este caso tenemos un elemento eléctrico y un elemento mecánico. Este sistema modela un motor en donde esta parte de acá sirve para arrancar el motor y lo que vemos de este lado es el movimiento de la flecha del motor. Entonces, los parámetros eléctricos se encuentran directamente asociados a los parámetros mecánicos, es decir, la corriente que yo tenga en este sistema va a modificar la velocidad que yo tenga en el motor, ¿ok? Lo que tenemos que hacer o lo que me piden que haga es que identifique el número de elementos que almacenan energía, el número de restricciones físicas que yo tenga de cualquier tipo, compatibilidad o continuidad. Las que planteemos esas restricciones físicas, vamos a ver
cuáles son las leyes de constitución de cada uno de estos elementos. Vamos a obtener el modelo matemático de forma matricial y vamos a ver qué podemos decir de este modelo, ¿vale? Si nada más, esto ya lo puedo borrar, ¿verdad? ¿Ya lo puedo eliminar? Sí. Si nada más yo observo cuántos elementos que almacenan energía tiene este sistema, puedo contar que tiene 1, que es el inductor, 2, que es este capacitor, 3, que es este inductor, 4, que es esta masa, ¿ok? Este sistema tiene 4 elementos que almacenan energía, ¿ok? ¿Qué significa que tenga 4 elementos que almacenan energía? Esto significa que para poder obtener el modelo matemático necesito plantear una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿ok? En este sentido, es bien complicado trabajar con la solución de una ecuación diferencial de cuarto orden. Si ustedes recordarán en su curso de ecuaciones diferenciales, lo complicado que era encontrar la solución de una ecuación diferencial de segundo orden cuando le metían funciones seno y le metían que funciones que tenemos que aniquilar con no sé qué tantos planos ortogonales, es decir, se volvía muy, muy, muy complicado. Ahora imagínense tratar de resolver una ecuación diferencial de cuarto orden. No quiero decir que es imposible, pero sí es muy, muy complicado. Entonces, para poder facilitar el desarrollo y la obtención de respuestas de sistemas dinámicos, lo que hacemos es encontrar versiones matriciales de los modelos matemáticos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar tantas ecuaciones diferenciales de primer orden como el orden total del sistema. Es decir, en este caso que tenemos un sistema de cuarto orden, vamos a encontrar que lo podemos caracterizar a través de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden. Y entonces, como tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden, es mucho más sencillo tratar de analizar a este tipo de modelos matemáticos de orden superior a través de ecuaciones matriciales que a través de ecuaciones diferenciales de orden n, ¿ok? En este caso tenemos cuatro elementos que almacenan energía. Vamos a suponer que este interruptor se encuentra en esta posición, ¿ok? Este interruptor lo que hace es que dependiendo de la velocidad del motor, es decir, dependiendo qué tanto gire esta masa, se apaga o se prende, ¿vale? Sirve como un tipo de controlador. Pondera qué tanta energía le vamos a mandar al motor para que gire más rápido o gire más lento. Vamos a suponer que este interruptor se encuentra en la posición número 1, es decir, está suministrando la energía al motor a cada ratito, ¿vale? Tenemos que definir, de acuerdo a lo que nos piden, el número de restricciones que tenemos, tanto de compatibilidad como de continuidad. En este caso tenemos que revisar en cuanto al circuito eléctrico, ¿cuáles son las restricciones que podemos nosotros encontrar? La primera restricción está dada por esta malla, ¿ok? ¿Qué tengo aquí? Tengo que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia, ¿ok? Esta es una primera restricción. De acuerdo a lo que vimos, esta restricción, ¿de qué tipo es? ¿De continuidad o de compatibilidad? De compatibilidad. Es una restricción de compatibilidad, ¿ok? Porque se encuentran directamente involucrados los polos, yo ya me quedé con los polos. Se encuentran directamente involucrados los esfuerzos, ¿vale? Entonces tengo que la primera restricción es de compatibilidad. Después tenemos esta restricción de este lado, ¿ok? Esta corriente que circula por aquí, voy a borrar los cuadros azules para que sea más sencillo de observar, ¿vale? Esta corriente que circula por aquí, esta corriente que circula por aquí es una corriente que viene de la fuente y es la misma en el inductor.
pero al momento que llega en este nodo, yo voy a tener una corriente que va a ir por este capacitor y una corriente que va a ir por este resistor. Entonces, la corriente I es igual a la corriente C más la corriente R. ¿Esta restricción de qué tipo es? Ah, bueno, ya esta que tengo de este lado. A más la corriente IA. ¿Esta restricción de qué tipo es? Esta. ¿De compatibilidad o de continuidad? ¿Sí está claro más o menos? Esta corriente que viene de la fuente se divide en tres corrientes. La corriente que va al capacitor, la corriente que va a esta resistencia y la corriente que va a esta rama que tengo de este lado. ¿Vale? Entonces tengo tres corrientes, tengo una suma de flujos. ¿Qué tipo de restricción tengo aquí? Continuidad. De continuidad. ¿Ok? Entonces tengo una restricción de compatibilidad y una restricción de continuidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta parte del circuito? Yo tengo que el voltaje del capacitor es la unión entre el voltaje de esta fuente y cómo este voltaje de esta fuente afecta directamente a esta parte del circuito. Es decir, este voltaje del capacitor transfiere directamente la energía de este voltaje de esta fuente. Entonces, en este caso, el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la resistencia y esto va a ser igual al voltaje RM más el voltaje LM más el voltaje que tengo aquí en el motor, que es KE por W. Esta restricción es otra restricción de compatibilidad. Entonces tengo dos restricciones de compatibilidad hasta este momento y una restricción de continuidad. ¿Ok? Después, ¿qué más puedo obtener? De este lado, yo puedo obtener ahora las restricciones en el sistema mecánico. Acuérdense que hemos estado hablando que las restricciones en el sistema mecánico siempre son restricciones de continuidad. Entonces, en este sistema mecánico voy a tener las siguientes restricciones. El par TDL, que va a ser el par de esta masa, es igual al par, perdón, es el par, digamos que el par de entrada de este sistema mecánico va a ser igual al par de la inercia, al par de la masa, más el coeficiente de fricción. ¿Ok? Y esta es otra restricción de continuidad. Tenemos dos restricciones de continuidad hasta este momento y dos restricciones de compatibilidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos hace falta por analizar dentro del sistema? Pues ninguna más, ¿no? Simplemente lo que nos haría falta para completar el análisis, pues nada más sería considerar que BC es igual a, que BC es igual a BR, ¿no? Ah, no, sí lo había considerado de este lado. Perdóname. Que BC es igual a BR. Entonces, aquí tengo una restricción de compatibilidad. Aquí tengo BC igual a BR es otra restricción de compatibilidad. Y aquí tengo otra restricción de compatibilidad. En este sistema híbrido tenemos tres restricciones de compatibilidad y dos restricciones de continuidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las de compatibilidad? Esta, que es la asociada a esta primera malla. Esta, que es la asociada a estos elementos que tengo acá. Y esta de acá, que es la que tengo asociada a esta otra malla, ¿ok? Y las de continuidad, ¿cuáles son? La corriente que se divide aquí en tres corrientes y la suma de fuerzas en este sistema mecánico rotacional, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta estas restricciones, ahora lo que nos piden es plantearlas, ya las tenemos planteadas. Tenemos 3 de compatibilidad y 2 de continuidad. Ahora, tenemos que sustituir las relaciones de constitución de cada uno de estos elementos. ¿Cuál sería la relación de constitución para este elemento, 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 para este elemento?
Y después tenemos que plantear ecuaciones de primer orden, pero ahorita ya no nos va a dar tiempo de hacerlo. ¿Cómo le hacemos? Ok, vamos a hacer una cosa. No estoy completamente seguro, pero estoy, digamos que 80% seguro de que esta parte, este último ejercicio, viene en la guía de la solución de la práctica, viene resuelto tal cual. Entonces, ahorita la iba a abrir, pero se me olvidó abrirla. Entonces, chequen el ejercicio que viene resuelto ahí. Es exactamente este mismo ejercicio. Vean paso por paso qué fue lo que se hizo y con esa solución que viene ahí, encuentren la respuesta para cada uno de estos puntos, ¿ok? Para satisfacer el ejercicio que me piden de este lado. Viene la respuesta matricial y debe de venir cada una de las matrices representadas con una explicación de qué es cada matriz, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Resuélvanlo con base en lo que viene en la guía que está en el aula virtual. Y si van teniendo dudas, van teniendo comentarios, me van avisando, ya sea por medio de WhatsApp, por correo electrónico o el día de las asesorías el viernes, ¿ok? Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar.